Es estupendo que Jack se haya brindado a hablar en castellano. Lo ha estado dudando, pero al final ha dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces la primera pregunta tiene que ser, ¿cómo has aprendido español? Por tener una casa en Tenerife, nos pensamos que sería estúpido no hablar con la gente y, no sé, hablar inglés o alemán o lo que quieras, como lo hacen mucha gente, la verdad. Pero en Suiza se hablan varias lenguas y quizás es una de las ventajas de un pequeño país que resulta más fácil, digamos, adaptarse a otras culturas, otras lenguas. Y yo pienso que lo veo como algo que me da mucha satisfacción, aprender una lengua, hasta en mi edad, que es más complicado, porque se olvidan cosas, se olvidan lenguas, y cada uno conoce quizás la situación al cansarse durante el día, digamos, te pierdes cosas, te pierdes sobre todo una lengua. Y por fin lo único que sabes es tu propio dialecto, hasta no la lengua propia. Pero espero que aún tenga un poco de energía para hacerlo en castellano. De todas maneras, hoy vamos a usar el lenguaje de la arquitectura. Y si ustedes van a Basilea, uno de los últimos edificios de Herzog y de Meuron es este que tienen en pantalla. Y lo pongo aquí pese a ser el último y pese a que nuestro recorrido será cronológico, desde el principio hasta el final, porque la mitad de ese edificio está ahora mismo lleno con la memoria, con el archivo de vuestro trabajo. Es difícil, ¿verdad?, el intentar recorrer aquí lo que ocupa la mitad de un edificio. Una pregunta complicada, porque siempre producimos muchas maquetas, dibujos, como muchos arquitectos, pero quizás hasta más, y no queríamos quitarlas o tirarlas, y al mismo tiempo hay otras cosas en los archivos, hay maquetas, restos de nuestro trabajo, dibujos, como he dicho, diseños, archivos legales, pero también una colección de arte, que son obras de nuestros amigos, artistas amigos, que de verdad forman parte de una colección sin querer ser una colección. Sí. Y últimamente también compramos una colección de fotos históricas, que es una de las más grandes colecciones de fotos históricas, que empieza en el siglo XIX con las primeras fotos, que es la colección de mi hermano, que es un coleccionista increíble, pero no es un buen businessman, por eso tuvimos que comprar su colección para que se quede en Basilea. Y todos los archivos, incluyendo la colección estupenda de fotos y de obras de arte, de hecho, forman parte de algo que, de hecho, puede ser utilizado por el museo, Kunstmuseum de Bellas Artes y el Antique Museum. Hay varios museos de gran fama, de reputación internacional en Basilea, y por eso yo pienso que los archivos tienen sentido hacerlo y hacerlo nosotros, y no dejarlo al Estado o a una fundación privada. No, yo lo mencionaba sobre todo para que los que nos escuchan adviertan hasta qué punto es difícil recorrer una trayectoria que ya ocupa la mitad de un edificio en sus objetos, ¿no?, que ha ido dejando detrás, en su archivo, en sus maquetas, sus dibujos, ¿no? Bueno, yo no voy muchas veces, no me interesa mucho verlo, digamos, para encontrar otra solución, pero lo vemos como archivos para doctorados, para alumnos, para clases, para estudiantes, para nuestros
colaboradores, son archivos de nuestra propia historia y, como ya he dicho, objetos que podrían formar parte de exposiciones y de presentaciones. Claro. No, tú no vas mucho al que llamas cabinet, pero hoy te voy a pedir que vayas en este viaje en el tiempo a tus inicios. Esos inicios en que muchas veces he dicho que tuviste dos grandes maestros, un artista, Beuys, y un arquitecto, Aldo Rossi. Con Beuys y con Rossi, tú te formaste y comenzaste a adquirir las bases intelectuales y formales de la arquitectura. Bueno, Rossi fue el azar, porque era en nuestra época el profesor, claro, más conocido de la escuela, y con su ¿cómo se dice? Carisma, su carisma tuvo una influencia muy grande para nosotros y nos inspiró mucho, sobre todo a través de lo que estaba dibujando, escribiendo y hablando. Fue un hombre muy impresionante, diría hasta más que a través de su obra construida. Pero la verdad es que nos inspiró y seguro es un carril muy importante en nuestro viaje y fue un tiempo muy complicado porque no nos gustó lo que los arquitectos de esta época estaban produciendo, como los Olain, los Sterling. No fue mi gusto, mi estilo, lo de Pierre tampoco. Por eso buscamos otro camino. Y Beuys, que es, como lo mencionaste, uno de las artistas más influyentes en la época y muy distinto, diría hasta un hombre del norte. Si ves a Rossi como un representante de una cultura del sur, son dos influencias muy distintas que buscamos desde el principio, caracteres o digamos, métodos muy distintos para entender lo que podrían ser caminos para nosotros. Y por fin lo que hicimos ni se puede ver como un camino rossiano, tampoco un camino boysiano, pero seguro que hay huellas. Cosas. Claro, claro. Yo creo que en la Casa Azul, por ejemplo, ahí está Rossi, ¿sabes? Esa presencia de esas formas elementales de Rossi. Y desde luego en las primeras obras, como la Casa de Piedra, está también el amor a la materia de Beuys, esa relación emocional, física con la materia. En la Casa Azul también hay un poco de Yves Klein, que estaba mirando y sigue mirándolo. Y aquí seguro hay el interés para el arte abstracto, la materia, los materiales, y también yo veo algo de esconderse en la naturaleza, porque encontramos el material en el sitio mismo, porque se cayeron ¿cómo se dice? El paisaje hecho por muros para cultivar olivos y viñedas, y son restos de esta cultura que estaba en un proceso de, ¿cómo se dice? De abandono, de abandono, sí. De decadencia. Sí, sí. Entonces hay varias cosas que se mezclan y la precisión de la geométrica de estas líneas, de la estructura y el contraste con el material crudo, natural. Y también lo que no se ve, hay casas vecinas que se quedan no terminadas, porque para que los dueños no tienen que pagar los impuestos. Y esto me influyó mucho al ver estas casas que, de hecho,
eran feas, pero sin el revoco se ve la estructura y el ladrillo crudo, y les dio a estas casas algo que me gustó, algo que no se veía en la arquitectura de esta época, que nos inspiró. Claro. No, hablabas de que algo popular, algo de pop, ¿sabes? Sí. Entonces hay una influencia pop hasta en esta casa, porque seguro que no es una arquitectura de pop, no es venturiano, ¿no? Pero el interés para dejarlo así tiene una influencia de pop. Lo digo porque no lo estoy interpretando, lo veo como ustedes, no lo he mirado desde una distancia, desde mucho tiempo. Pero es cierto que muchos años después, esta inspiración en esos muros que separaban los viñedos cristalizaría en un edificio de los más importantes de tu carrera, la bodega Dominus, que hiciste para los dueños franceses de Pétruy, un vino mítico, ¿no? Y lo hiciste en el Valle de Napa. Sí, es como he dicho ya, la misma intención de esconderse o de hacer un edificio, en este caso monumental, que tiene algo de stealth architecture, una arquitectura dependiendo de la luz del día, que casi es invisible, pero al mismo tiempo puede ser muy visible, muy monumental, muy fuerte, muy físico. Y lo mismo se ve aquí en esta imagen, que al pasar a través del edificio, al mismo tiempo te das cuenta del aspecto muy físico, como un cuerpo de las piedras, opaco, y al mismo tiempo ves el mismo muro del otro lado, que es como lace, como la transparencia. Sí, como un encaje, ¿no? Sí, Sí, sí. y lo que descubrimos en este experimento, porque tiene algo muy experimental con muchas obras, como muchas obras nuestras, lo interesante es lo que está entre las piedras, entre lo que es físico, la distancia, los huecos y la luz que pasa por los huecos hace el espacio en el interior, reflejándose en las paredes de cristal, en el interior. Con lo cual estos gaviones son como unas celosías que al mismo tiempo transmiten esa materialidad brutal, y el edificio es como una pieza de land art, ¿no? Allí colocada en medio de esos viñedos, que creo que están en el origen de tu afición por el vino y de tus conocimientos sobre el vino. Bueno, este proyecto ayudó mucho, pero ya antes... Pero la verdad es que los arquitectos, seguro que hay varios arquitectos, lo bueno en nuestra profesión es que tú utilizas los proyectos para saber más del mundo, porque conoces a clientes que son banqueros, que hacen vinos, que producen arte o que son curating arte. Entonces, tú siendo, digamos, inocente o no sabes mucho de todo esto, un poco, pero el proyecto te ayuda a saber más o conocer partes del mundo. Y en este caso, claro que es especialmente interesante porque viene con comidas increíbles y degustaciones verticales a través de Dominus, que es para mí el mejor vino de Norteamérica. Y yo pienso que hay varios arquitectos a los que les gusta cocinar y beber vinos. Entonces, no me veo muy distinto de otros. No sé mucho de cocinar, pero de beber sí. No como Rafael Moneo o Emilio Tuñón, que están aquí también, pero sí, nos interesa mucho. Y claro, la arquitectura tiene algo muy sensual. Tiene que ver con oler, saber, ver, oír. Estos aspectos del ser humano es muy importante y hay que, ¿cómo se dice?, subrayar. Subrayarlos, claro. Sí. Con su arquitectura, porque es lo que hace de la arquitectura una disciplina hasta ahora muy interesante.
Al contrario, el mundo digital no tiene esto, tiene otras ventajas, ¿no? Pero para quedar seducido por la arquitectura hay que utilizar estas ventajas de la disciplina, lo físico y lo que habla a través del físico, que son los senses, ¿cómo se dice? Los sentimientos. Los sentidos. Los sentidos. Sí, los sentidos. Sí. Y esa empatía con la naturaleza que vuestra arquitectura ha manifestado siempre y que muy tempranamente en un cliente que os encargaría muchas obras, Rícola, se mostró en un almacén. Yo veo esta obra como una de las primeras en la que podíamos demostrar una actitud, algo nuevo que no existía. Yo pienso algo minimal, hasta la expresión del minimal no existía, viene del mundo del arte. Lo que se hizo, Minimal Architecture, no les gustó más tarde porque fue un estilo, fue un estilo de pureza, de cosas que nos interesan, pero lo que nos interesa en esta fase es quitarlo todo a la arquitectura que no era necesario y utilizar lo que utilizamos para definir lo que podría ser que existe algo, un elemento, aquí todos los elementos horizontales, las tablas, las partes de madera, se ven y forman parte de la estructura, de la decoración, de la superficie. Todo se define y queda independiente de la obra entera. Bueno, resulta muy complicado decirlo más sencillo, pero en este sentido es una obra minimalista, como las obras de Judd, que nos influyó mucho, claro. Tengo que decir. Que lo sorprendente era para mí que estaba utilizando cosas y las cosas que ves son lo que existe, nada más. Claro. Y lo que hay más es lo que tú produces en tu cabeza, mientras que la arquitectura de esta época, como Line y Sterling, nos dijeron que lo que es poético, lo que es estilo, lo que hay que hacer, pero para mí era demasiado narrativo. Y nunca me ha interesado lo narrativo, siempre fue un aburrimiento. Y esto es el contrario, pero al mismo tiempo, al ver la casa desde lejos, nunca se puede ver la casa así. Es una obra de Thomas Ruff. Sí. Se diría casi un palazzo, ¿no? Con la parte alta, pero de hecho es solamente stack. No, es muy palaciega, como tú dices, en la composición, pero vista desde lejos podría parecer un aserradero con tablas unas encima de otras, sí. En medio del bosque, sí. ¿No? Y lo que hace la fachada es lo que pasa en el interior del edificio, es un almacén con ¿cómo se dice? Con baldas. Sí. Simplemente un almacén para una compañía. Pero no nos dejaron hacer el interior. Por eso, en esta época, los críticos dijeron que a Troyes les interesa solo la superficie. Sí. Pero esta superficie era casi un espacio. Y sobre todo, la otra imagen hay que... La anterior a esta, la anterior, en que la muestra en relación con... Sí, lo interesante aquí es que utilizamos esta pared de roca y el nuevo edificio para hacer un espacio. Al menos pudimos controlar este espacio y producimos de verdad un espacio sin tener acceso al espacio interior. Al interior, sí. Aunque, claro, esas críticas que os hacían de que os preocupaba sobre todo la piel, hay un edificio que es la cabina de señales, fíjate, un edificio tan modesto como una cabina de señales en medio de un parque de vías ferroviario y en el cual la manipulación de esa piel de cobre lo hizo una obra que causó sensación. Bueno, se puede comparar con el almacén de Rícola porque otra vez no tuvimos acceso al interior, que es una máquina, un ordenador muy grande,
De hecho, la cobre ayuda a proteger el interior de las, ¿cómo se dice? Sí, las interferencias electromagnéticas. Sí. Bueno, el hecho es que ayuda un poco, no hace falta ya el concreto lo proteja, lo está protegiendo, pero claro, fue esto el acceso para nosotros a hacer esta piel que no veo como una decoración, pero es algo distinto, porque es también algo que tiene una presencia muy fuerte en el espacio urbano. No, es un edificio extraordinario y es verdad que estas pieles, después, digamos, las tatuaríais con elementos más figurativos, ¿no? El segundo almacén para Rícola, en Milús, efectivamente utilizáis esa palmeta, ¿no? Ese elemento sí, tan clásico también, ¿no? Y más he visto, nos criticaron y más, o digamos, durante esta época, cuando aún no tuvimos la posibilidad de hacer espacios muy interesantes, esto, por ejemplo, es un espacio industrial, una caja, utilizamos la piel o la superficie para entender mejor lo que podría ser una piel y lo que podría tener que ver con lo que hay dentro y lo que pasa en el espacio urbano, que tiene que ver en este caso con la escala. Hablamos mucho con Remi Zaug en este caso, la transparencia, la altura de esta hoja, que al disminuirla, al hacerla más grande, cambia mucho la relación entre ¿cómo se dice? The visitor, el visitante. Visitante, y porque siempre entre una fachada, una piel y el visitante o la gente que pasa en la acera hay un contacto. Y eso fue lo que queríamos mucho practicar en esta época. Al hacer esta hoja más pequeña, pareció como un baño, como cerámicas, muy aburrido. Al hacerlo demasiado grande, no hubo un contacto con tu propia escala, ¿no? Claro. Y son cosas que nunca nos dijeron arquitectos o profesores. Y en ese sentido es muy clásico, porque yo pienso que lo que nos gusta en las arquitecturas históricas y clásicas es que exactamente este tipo de cosas, la superficie, el ornamento, la escala, es muy precisa y la gente, los arquitectos, sabían muy bien utilizarlo. Y esta época nos enseñó mucho de esto. Y además es una polémica porque nunca he entendido los Adolf Loos y otros maestros que criticaron y son como un racismo, ¿no? Contra el ornamento y el sentido del ornamento. En Eberswalde, en la biblioteca, llevaste este camino un paso más allá, sí. ¿no? Yo pienso esto, tampoco el interior, ya existía casi el espacio de la biblioteca, que es muy raro, pero esto me gusta mucho como objeto porque además añade algo que es que la decoración, el ornamento destruye el objeto, la forma muy sencilla hasta banal del objeto, que es una caja. Y parece opaco, pero al mismo tiempo tiene algo de muy transparente, como se podía ver en el caso de la Dominus Winery, que el mismo edificio cambia totalmente de aspecto. De día y de noche, claro. Sí. Y en este caso hay que reforzarlo, porque al imprimir las ventanas, las bandas horizontales que son las ventanas, parecen mucho más opacos que en un edificio ordinario, ¿sabes? Únicamente las pequeñas ventanas parecen transparentes o huecos siempre, pero el resto es muy opaco o en este caso como plataformas muy sencillas.
Claro. Quizá por influencia de Rossi, en aquella época hicisteis muchas casas elementales, ¿no? Que evocan casi la casa que dibujaría un niño, ¿no? No sé si viene del lado de Rossi, pero sí, ¿No? él también. Bueno, Él, no sé. él hablaba de ese sí. retorno a lo esencial, ¿no? Lo a lo que arcaico. En el caso de Rossi, la casa sencilla, pero sobre todo las tipologías eternas, como les llamó, el patio, Sí. la galería, le encantó tipologías eternas y clásicas y que no hay que cambiar mucho, no hay que inventarse formas. Y hasta que hicimos en nuestra carrera algunos edificios icónicos, idealmente buscamos algo que existía antes, como últimamente esferas, que son formas muy enigmáticas o muy, digamos, icónicas, pero al mismo tiempo formas que encontramos, que existen. Entonces yo, como autor, soy inocente, no hice casi nada. Mientras que hay arquitectos, sobre todo Zaha Hadid o Frank Gehry, que son maestros en dibujar, en inventarse formas. Caligrafías. Sí, que son como un impulso emocional. Y yo quiero producir formas inesperadas, pero tengo como una excusa, ¿no? Bueno, existe y lo pongo aquí, como objetos, found objects. ¿Hay algún proyecto incluso que lo expresa de manera muy rotunda, Sí. ¿no? Y ese tipo, esta tipología, si la utilizas bien, pierde su lado banal, lo mantiene un poco por ser, como ya he dicho, inocente, pero al mismo tiempo tiene algo que sigue provocando a la gente y les gusta a la gente. Tiene algo, no se puede explicar de dónde viene este sentimiento. Hasta en niños, en gente muy joven, sin conocer el mundo. Mi mujer, por ejemplo, que es una ¿cómo se dice? Child of the 60s, para ella siempre los edificios modernos, los edificios no tenían techos. Por eso un techo así fue más raro. Pero hasta en esta generación, las casas así son como algo que existía ya antes, como algo platónico casi. Claro, claro. De hecho, el tercer edificio que hiciste para Rícola, comenzaste con unos croquis que querían evocar esa casa elemental, sí, pero al final acabó siendo esta forma estrellada, más orgánica, mostrando más empatía con la naturaleza. Sí, por ser más abierto al jardín. De hecho, el edificio es más como forma parte del jardín, con el techo, con las paredes. Estuve últimamente y hay hasta mucho más plantas. Ahora casi no se ve el edificio. Como aquí queríamos en esta época también hacer como una mezcla de cosas. De manera que casi se confunde el edificio con la naturaleza, y esto marca quizá un tránsito en vuestro trabajo. Puede ser. O abre la puerta a muchas otras cosas, ¿no? Está presente, lógicamente, esta forma elemental. Sí. Esta pequeña casa la pusimos y la dejamos, la quitamos, la pusimos otra vez y por fin estoy muy contento que esté ahí la casa porque, claro, no se ve en esta imagen, hay en la vecinidad, ¿cómo se dice? Alrededor del edificio, sí, sí. Hay casas de esta forma, entonces habla o está en contacto con los vecinos y al mismo tiempo es muy arcaico y es como un punto que dice a la gente, toda la gente se dirige hacia esta casa, entonces se ayuda también para orientarse, es un edificio muy grande y es donde se va antes de entrar en el museo. Sí, en este Schaulager, cuyas
paredes, digamos, están perforadas con estas grietas casi sí, geológicas, ¿no? Encontramos el material, son pebbles, como se dice, rocas, pequeñas rocas, que existen en el sitio. Es la zona en el sur de la ciudad de Basilea, que toda la zona, esta primera capa geológica, son rocas del Rin, ¿no? Entonces es material súper bueno, súper buena calidad para hacer de esto un hormigón, ¿no? Y utilizamos este material para hacer los muros del edificio. Primero quisimos hacerlo con adobe, entonces sin añadir cemento, pero el cliente por fin tuvo miedo y tuvimos que transformarlo en un concreto muy raro, muy crudo, pero es más fijo, tiene menos problemas con la tierra que el tapial. Tiene menos problemas con legal issues, ¿cómo se dice? Con liability. Sí. No, es interesante porque son unos proyectos que exploran una erosión casi orgánica de las superficies, como de simpatía con los procesos geológicos, y que en buena parte muchas experiencias se sucedían a tu edificio en Tenerife, ¿no? Que inicialmente iba a dedicarse a un maestro del surrealismo y que finalmente ha acabado de llamarse TEA, Tenerife Espacio de las Artes, que se prolongó mucho en el tiempo y que permitió explorar en él muchas cosas que después aparecerían en otros proyectos, estas erosiones de las superficies. Sí. Lo que funciona bien en este edificio es que el edificio es una biblioteca insular que era abierto 24 horas, es decir, que atrae a mucha gente y la gente no, digamos, si sería solo un museo, como inicialmente estaba previsto, no sería la misma cosa. La combinación museo y biblioteca insular hace de este edificio algo muy utilizado y se puede pasar por el edificio sin utilizarlo, un poco como lo que he dicho hoy por la mañana en el caso de la Tate Modern. Mucha gente va a ver el edificio sin un interés especial en el mundo del arte, pero porque se puede utilizar para, ¿cómo se dice?, cortar el camino, ¿no? Sí, para cortar. ¿no? Entonces, como ya has dicho, el edificio es muchas cosas al mismo tiempo. Es una topografía urbana y claro que hay esta mezcla con la naturaleza. La naturaleza en Tenerife es estupenda, es increíble. Este drama geológico, con esas capas geológicas que son muy pesantes, muy duro, el basalto, y hay otras piedras que es como espuma, y es fascinante. Nunca un arquitecto ni un artista podría hacer algo tan rico en los materiales y inesperado en las formas. Y no quisimos copiarlo, pero quisimos mucho utilizar elementos que encontramos, por ejemplo, también algo de pop, diría, ¿cómo se dice? The greenhouses, los invernaderos, que utilizan muros perforados para proteger las plantas, las palmeras, los árboles o culturas de los vientos muy fuertes, que tienen un aspecto así, pero al mismo tiempo estos huecos, esta perforación tiene un aspecto fotográfico
por ser inspirado de una foto que tuvimos de la superficie del agua, es decir, que desde lejos tiene un aspecto casi líquido que se está asociando con el barranco delante. Bueno, hay cosas, muchas cosas, hay que verlo. No quiero interpretarlo demasiado, pero seguro que el aspecto de los edificios que se encuentran en la isla para proteger las culturas, seguro tiene... Ahora, sí, para nosotros es importante porque ahí te enamoraste de las islas y de España y comenzaste a aprender español. Así que parte de tu relación... Sí, hoy sí. estás quizá aquí porque en un momento dado Sí. te encargan eso en Tenerife, ¿no? Sí, y además hubo una época en los 90s, al final de los 90s, cuando Unión Europa invirtió mucho dinero también en España y lo utilizaron para hacer museos, edificios interesantes, atrajo a muchos arquitectos y se hicieron buenos edificios también. Y como ya dijiste, nos enamoramos en el país y en la isla de Tenerife por tener a gente muy simpática, muy amable. Y bueno, no es una isla bonita solo, pero tiene aspectos muy feos, pero también muy bonitos, ¿no? Hoy te hiciste una casa allí Sí. donde pasas buena parte del verano. Sí, sí, sí. No solo verano. También en otras épocas. Porque en verano, con el calima, el cambio climático es hasta más complicado, pero sobre todo los inviernos, la primavera siempre es bonito, ¿no? Siempre es bonito. Ya se sabe, ¿no? Porque ustedes conocen la isla también. Aquí nos animan para que vayamos más deprisa y nos colocan la Tate en la pantalla, que fue vuestro más importante éxito en su momento, un concurso internacional con todos los grandes arquitectos del momento, y lo ganáis vosotros, que los más jóvenes y los menos conocidos. Y lo ganáis respetando mucho aquella central térmica junto al Támesis. Es seguramente el edificio tuyo que más probablemente, ¿sabes?, ha visitado más gente, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Y seguro que tiene muchos aspectos que siguen interesantes para nosotros, para lo que íbamos a hacer en el futuro, en los años después, como por ejemplo un espacio urbano dentro de un museo que tiene este éxito por formar parte de un museo, al mismo tiempo tiene algo que antes no existía en ningún museo del mundo. No, la sala de turbinas es efectivamente parte de la ciudad, y hoy la consagración de un artista es llegar a hacer algo en la sala de turbinas. Y seguro que esto es el éxito más grande de este proyecto, esta invención de este espacio, pero al mismo tiempo tengo que decir que tuvimos suerte, porque no se puede inventar, digamos, un espacio así. Tuvimos suerte, pero también mucho coraje, ¿no? Porque este espacio, sin el montón de gente que hay cada vez en Londres, digamos, este espacio en Suiza o hasta en Madrid sería un desastre, porque tiene algo tan monumental y casi de fascismo, sin el arte y sin la multitud. La multitud. Pero claro que lo pensamos, pero es muy complicado por los que no son arquitectos. Hay que, ¿cómo se dice? De vez en cuando hay que proyectar también, pero también anticipar cosas que con una cierta experiencia o un coraje, ánimo, lo que quieras decir o llamarlo, hay que hacer este paso y no se sabe nunca si va a ser un éxito. Lo mismo fue el caso en el caso de la Elbphilharmonie, que costó mucho más que lo previsto y duró mucho más largo, y que
por fin es un muy grande éxito, pero digamos si la gente por una cierta razón no hubieran aceptado la obra, la arquitectura, porque la arquitectura se acepta por la gente o no. Y hay obras importantes que no están aceptadas, no están utilizadas como previsto. Y eso sí es un verdadero desastre. Y en esto tuvimos mucha suerte, que en este caso fue un muy gran éxito y nos ayudó y nos empujó mucho, no solo en tener otros proyectos como arquitectos, pero para tener más facilidad en proyectar ideas o arriesgarlo. Pero en el caso de la Tate ha tenido tanto éxito que habéis tenido que extenderla. Sí. Y muy recientemente se inauguró, en vísperas del Brexit, qué pena, justamente lo que es quizá la última gran hurra cultural de ese Londres cosmopolita. Sí, yo pienso que seguro es un éxito, es un edificio sobre todo en el interior muy, muy interesante porque tiene algo orgánico que juega muy bien con el existente, pero también es distinto, ¿no? Más orgánico, ya estaba explicándolo esta mañana. Pero cada vez es muy complicado extender un edificio que existía antes, sobre todo el mismo arquitecto. Nunca lo hizo el mismo arquitecto, es lo que al menos dijo Nick Serota. Y quiso mucho hacerlo con nosotros y la verdad es que como cliente es una persona increíble, con mucha imaginación, inteligencia, le ama la arquitectura y de vez en cuando, hubo épocas cuando era más socio o ¿cómo dices? Cómplice. ¿no? Cómplice vuestro. Cómplice claro. que cliente, ¿no? Sí. Sí, y es ideal, es una situación ideal. Y también eso no es muy frecuente, ¿no? Pero lo digo porque yo pienso una obra de arquitectura, que es una buena obra de arquitectura, necesita un cliente duro, preciso, que forma parte de un proceso. No se puede esconder cosas detrás de la espalda del cliente, sí. Como es ¿cómo se dice? Das Gerücht, la fama, el rumor, no es verdad, es el contrario. Arquitectura necesita el diálogo con el cliente y hasta con la gente. No, todos vuestros grandes edificios han tenido grandes clientes y aquí efectivamente era Nick Serota y tomaste la decisión de en un paisaje que la presencia de la Tate había llenado de edificios de vidrio de lujo alrededor, revestirla con esta piel perforada de ladrillo, casi translúcida, sí. Que es una auténtica provocación, ¿no? Pero sí. Que estaba en sintonía con otras cosas que haríais por entonces, también en edificios industriales, donde reconstruyes el edificio industrial y luego perforas la fachada. Sí, es como aquí un poquito se parece un poco a la Caixa como método. Sí. Hacemos dos cosas paradójicas. Reforzamos la presencia física del edificio hecho de ladrillo, porque es un ladrillo muy bonito también en este caso, y también en el caso de la Caixa, de Caixa Forum, cerrando las ventanas y otros huecos, fijarlo, arreglarlo, darle más partes, añadir más partes físicas, cerradas, pero quisimos cortarlo, herirlo, y paradójicamente ayuda a esta primera idea de hacerlo más físico. Es decir, que utilizamos el paradojo. ¿Sí? La paradoja, sí. La paradoja para mí es un método artístico, quizás la herramienta más potente, más fuerte, que más me seduce. Y que haces algo y parece el contrario de algo, pero al mismo tiempo se ayuda. Claro. Uno ayuda al otro.
pienso. Sí, nosotros hemos querido poner este edificio industrial a orillas del Rin, transformado en museo, porque es un antecedente inmediato, claro, del CaixaForum, aquí en Madrid, que todo el mundo conoce muy bien. Aquí se ve que la idea del hierro era de acercarse como superficie al ladrillo sin copiarlo, pero no funciona siempre. Hubiera sido hasta mejor que se acerque, que sea hasta más como el ladrillo, sin serlo, por la misma razón que dije antes en el caso de la Küppersmühle. Ya se puede ver aquí que al cortar el edificio parece más pesante, hasta más físico. Al menos es como lo veo, no quiero explicarlo o interpretarlo yo, pero fue esto la intención. Y además, claro, necesitamos un espacio que antes no existía, porque no hubo ninguna plaza alrededor del edificio. Y con la idea del programa de añadir salas y recibir a gente, no hubo ninguna posibilidad, sino Pero sabes por que abajo es un edificio y por arriba. enormemente popular entre la crítica y también entre el público general. La gente lo considera ya uno de los edificios clave de Madrid. Está, digamos, en un sitio espléndido, enfrente del Botánico, ¿no? Sí, depende también mucho, pienso, del programa del cliente. Y claro. Eso también, en esto también tenemos mucha suerte por tener a varios clientes que mantienen muy bien los edificios y siguen invirtiendo energía, dinero en hacer programas interesantes, exposiciones, o en el caso de Prada, hacer moda y mantener el edificio en Tokio, por ejemplo, es como el primer día, ¿no? Y claro, un edificio sufre mucho del abandono, ¿no? Del abandono también emocional. Sí, no, pero los edificios a los que les gusta a la gente no tienen este problema, o digamos menos, esta idea del abandono emocional, porque es muy importante que los edificios siguen seduciendo a la gente para que se mantengan bien los edificios. No, antes lo mencionabas, la Filarmónica del Elba, que tenemos ahora en pantalla, es otro de esos grandes éxitos de público, un edificio muy polémico en su desarrollo y, sin embargo, al final, amado por todos, y culmina esta secuencia de edificios industriales transformados en usos culturales que van desde la Tate, pasando por nuestro CaixaForum, y ahora el edificio más reciente, inaugurado hace apenas un año, la Ópera del Elba, sobre un viejo almacén portuario, y que se ha convertido en el símbolo de la ciudad de Hamburgo y casi de Alemania. Sí, es muy importante este éxito con el público, hasta más que en el caso de Londres, por haber sufrido tanto de este drama de dinero y de agenda, ¿no? Y para nosotros como oficina fue muy complicado, hubo fases cuando no sabíamos cómo salir de esta historia, ¿no? Por ser acusado, por ser responsables y todo esto, que es lógico, porque el arquitecto está visto, sigue estar visto como estar responsable de su obra, de todo, ¿no? Para que se pueda abrir una puerta y una ventana y todo. Hasta que en este caso las grandes obras, los arquitectos no tienen el mismo acceso a todo como fue el caso en el pasado, infelizmente. No, y es un edificio que cuando lo visitas y subes por esta escalera mecánica que se curva para no dejarte ver el final y llegas a ese fantástico laberinto, ¿verdad?, de lobbies, ¿no?, que conducen a la gran sala, ¿no? La gran sala
que es efectivamente sí, extraordinaria, ¿no? Forma parte de lo que dije, que es el léxico, como lo ven la gente, como algo que les gusta, que lo quieren, felizmente, porque así se ha olvidado relativamente rápidamente, ¿no? Este drama de dinero. No el sufrimiento que supuso. Hoy casi nadie habla de esto, mientras que hace un año fue distinto, ¿no? Y digamos, si con el coste y todo este drama, además no les gusta a la gente, eso sería un desastre para nosotros. Claro, no, pero habéis tenido la fortuna de... Es un edificio tan significativo, yo creo, en el terreno icónico como fue en su momento la ópera de Sydney, de Hudson. También muy polémico, prolongado en el tiempo, pero Hudson no pudo verla inaugurada porque se convirtió en una persona non grata en Sydney, ¿no? Pero vosotros habéis podido inaugurarla después de esas polémicas y es gracias al favor del público. Sí, somos como perros, una vez que tenemos el hueso, sí. no lo quitamos. Aquí en Madrid habéis hecho otro edificio que no tenemos más remedio que comentar, pero que tiene algo que ver con los anteriores porque también reutiliza unos edificios existentes. Toda la plataforma usa unos edificios que estaban ya allí, o sea que es otro ejemplo de reuse, de reutilización, sí. Y sobre el cual se eleva, claro, esa vela en la sede del BBVA, ¿no? Yo sencillamente pienso que utilizar cosas, intenté hablar de esto esta mañana, hay varias formas de reuse, hasta formas, símbolos, materiales, estructuras existentes. Ayuda mucho y yo pienso además de ayudar al arquitecto a encontrar un camino que le permita encontrar un camino, ¿no? Una posibilidad. También tiene algo, en este caso también se puede ver, que ayuda a anclar el edificio en un sitio y en la historia, en el pasado. Tiene algo que no se puede explicar. Claro, es muy racional, existe y hay que utilizarlo y tiene algo distinto, digamos, de la geometría totalmente pura que hubiéramos podido hacer. Y así todo ya es una innovación en el terreno de las sedes corporativas, porque lo tradicional era que fueran o bien un rascacielos que le daba, digamos, esa presencia en el perfil de la ciudad, o bien un campus, un conjunto de edificios generalmente periféricos, como aquí son pues, las sedes de algunas grandes compañías españolas en la periferia de Madrid. Pero aquí habéis creado una casba, un laberinto, ¿verdad?, de calles llenas de vegetación. Esto nos pareció lógico desde el principio, porque las tablas en una zona muy como un desierto, y no entiendo que haya objetos singulares que están freestanding, es una locura, ¿no? Y que hay que insular, hay que controlar la climatización mucho más que en este caso, que es una tipología, otra vez, mediterránea, árabe, no sé, asiático, hay esto también en China. Es una tipología muy inteligente por ser sencilla, por ser una tipología que ayuda a hacer contactos entre la gente que trabaja ahí, que es algo muy importante hoy en día, hasta más que en el pasado, porque quieren las empresas que se hagan contactos informales entre los colaboradores. Entonces, lo que quiero decir, hay tantas cosas que hacen de esta tipología algo lógico y normal, y no entiendo por qué somos los primeros a utilizarlo, sobre todo en esta zona. Y las plantas ayudan mucho y añaden algo muy simpático. Pienso que la mayoría de la gente que trabaja aquí no tienen una vivienda así bonita y agradable como su puesto de trabajo. Sí, seguro. Es esto lo ideal. Sí. Bueno, no, pero yo pienso que
quiero decir que muchas cosas en arquitectura, de hecho, son tan sencillas, pero no se hacen, no sé por qué. Yo quería hablar un poquito de tu relación con el mundo del arte, de la moda, y la forma en que exploráis los proyectos. Estos son versiones distintas de la sede de Prada que harías en Tokio, en Omotesando, y es formidable de qué forma, bueno, de qué manera, ¿verdad? Pues la exploración al final conduce a un resultado último, que es este cristal, esta especie de joya tallada, que brilla en la noche japonesa y que alberga una tienda exquisita, que antes tú comentabas que estaba perfectamente cuidada, con las alfombras blancas impolutas. Sí, este edificio no lo necesita y hay que regresar una vez los varios modelos. A los modelos. Vamos a verlos brevemente, las alternativas que... Sí, el camino es muy sencillo también. Quisimos dos cosas. Hacerlo lo más alto posible, porque no hay muchos edificios de esta altura, no es muy alto, pero un poquito más que los edificios vecinos. Por eso hay esta forma, ¿no? Por respetar cristalográfica. Sí, y al mismo tiempo al reducir la sección horizontal, ¿no? El plano, queda abierto una parte de la parcela que nos permitió hacer una pequeña plaza, Piazza Italia, que no existe en Tokio. En Tokio no hay espacios abiertos, públicos. No existe. Hay aceras, pero no hay plazas, no hay parques. Los pocos parques que hay son jardines de los templos que han abierto, pero no hay en el urbanismo japonés contemporáneo esta tipología de la piazza, ¿no? Y quisimos mucho, por ser una empresa italiana, Prada, añadir esta pequeña plaza. Por eso informó también esta forma del edificio. Y con esta piel un poco de rombos abombados. Sí, quisimos, como en el caso de El Filarmonino, utilizar todo de cristal, pero darle al cristal algo que está reflejando de manera distinta para atraer los ojos de manera distinta, para que no sea como un banco, un edificio de oficinas. Y sobre todo en este caso, la forma de la ventana que se abre hasta el interior o que hasta el exterior cambia la perspectiva. Y hubo en el pasado, ¿cómo se dice? Shop windows, ¿cómo se dice? Escaparates. Escaparates con esta forma redonda para quitarles a los objetos la sombra. Claro. Para crear esta impresión que estén libres, ¿no? Para que casi puedas tocarles. Y produce este efecto en algunas de estas ventanas. Y al mismo tiempo es una auténtica joya, tiene un aspecto de diamante en el barrio. Yo lo he puesto a continuación o junto a un proyecto que se desarrolló durante mucho tiempo y que se modificó sustancialmente del primer proyecto al definitivo, una biblioteca que hicisteis en la antigua Alemania Oriental, en un campus muy anónimo, ¿no? Y habíais inicialmente planteado estas cajas que veis arriba y finalmente pensasteis que necesitaba algo más icónico. Sí. Y creasteis una biblioteca extraordinaria a través de esta secuencia de maquetas que se ve aquí. Sí, hay dos razones. Ganamos el concurso con la caja, pero eran dos. Eran dos que se hablan, como los dos edificios de Semper en Viena, que me encantan, los dos edificios casi parecidos. Y bueno, no les puedo comparar con la calidad de Semper, las dos cajas, pero eso fue la idea, que es como una pareja. Y
por fin no pudimos hacer uno de los dos edificios y tampoco la biblioteca, pero años después volvió el cliente y pudimos hacer otro proyecto y también otro sitio un poquito distinto. Por eso nos liberó casi de esta obligación de quedarnos con la primera idea. Y siempre es muy peligroso dejar a un proyecto sin realizarlo, porque cambia el mundo y sobre todo tú cambias también y descubres la locura que hubo en el proyecto anterior y raramente realizamos el proyecto original. No, en este caso lo cambiasteis por entero y creasteis un edificio memorable, ¿no? Sí. Y con ese interior cromático que ahora mismo no puede advertirse, con esta fachada solo translúcida, Sí. inscrita con letras, ¿no? Para evocar su condición de biblioteca. Pero cuando penetramos esta piel y entramos dentro, nos encontramos con una libertad cromática que pocas veces habíais... Sí, pero sobre todo la tipología nos liberó o nos dio la posibilidad de crear espacios altos o hasta de cortos, 3 de plantas, bajos, sí. como queremos, ¿no? En dónde queremos, y formó parte de algo muy experimental. No es una forma tampoco, la forma exterior sí, pero cómo se organizan las plataformas interiores, al cortarlos hubo la posibilidad de introducir salas distintas en cualquier sitio. Y no es una forma que nos puso, ¿no? que tiene una altura, digamos, y es allí que tienes que añadir la sala más alta. Por ejemplo, la biblioteca muy conocida en Suecia, ¿no? Como de Asplund, Sí, que es tiene un gran cilindro. muy bonito, pero es como una forma dada, una forma que es la forma. Y el interior tiene que respetarlo y seguir la forma. Aquí hay una forma muy fuerte, pero al mismo tiempo nos da la libertad de organizarnos en el interior como queríamos. No, las imágenes. Aquí no se puede ver, pero no, podría no explicarlo con los planos. Claro. Y esto fue un paso importante para nosotros. Tipologías que son como conceptos, que nos dejan una libertad que el cliente puede, que es muchas veces el caso, cambiar de idea, de programa, hay otro tipo de sala, y para que no se derrumba todo el proyecto conceptual, lo puedes adaptar más fácilmente. La verdad es que creo que muchos de los que nos escuchan saben que eres un gran aficionado al fútbol. Sobre todo sigues al equipo de Basilea, al Basel, muy atentamente, y tuviste el privilegio de ampliar su estadio, el primero de una secuencia de 5 estadios consecutivos, todos ellos muy distintos, y que los hemos colocado aquí en hilera para hablar, por un lado, de tu afición al fútbol, que has transmitido a tus hijos, y por otro, de los estadios que has llegado a construir, algunos tan extraordinarios como el de Múnich, ¿no? El Allianz Arena, que cambia de color dependiendo del equipo que juegue, porque ahí tienen la buena práctica de que los distintos equipos juegan en el mismo estadio, ¿no? Bueno, y cambia el color dependiendo del lo de Basilea nos ayudó a hacer el proyecto de Múnich. Lo de Basilea tiene una fachada bastante fea ahora y hay que cambiarla, pero estuvimos encerrados, casi en un sitio dado. El interior es muy espectacular y muy bonito, sigue siendo muy atractivo, y es donde descubrimos la receta casi. Quizá podemos volver a Basilea para verlo en la pantalla. Sí. Casi para hacer el espacio, es lo feo que digo, y que en el interior, trabajando con colores, el rojo que ayuda a reforzar
la percepción del césped verde funciona muy bien, es muy fuerte el interior, pero en el exterior, como he dicho, tuvimos las manos muy liados, se puede decir. Sí, muy atadas, sí. muy limitadas. Esta es la y imagen. de momento pensamos un proyecto para cambiarlo, el exterior, porque como dijo Luis, tengo un corazón demasiado grande para el Basilea, para el club fútbol. Felizmente sacaron el título consecutivamente los 8 últimos años. No, hay que decir y además juegan muy bien en Champions League este año. Sí. No, hay que decir que el Basilea es el mejor equipo de Suiza, como es bien sabido. Y además fue una persona de Basilea el que fundó el Barça. Sí, por eso Joan Gamper, que por eso lleva la misma camisola. Sí, por eso no puedo decirlo en Madrid, que también Barça es un club que por eso me entristece tanto la historia de esta segregación, que es algo muy, muy triste. Pero hablamos del fútbol y imagínate que no haya el clásico en el futuro. Es una otra razón para no cambiar nada, ¿no? Bueno, hay que aclarar de todas maneras que aunque, claro, tú tienes que ser partidario del Barça por la camisola, pero tus hijos son del Real Madrid los dos. Sí, no lo entiendo. Pero el azul rojo, la verdad que Joan Gamper es un chico de Basilea, fue el presidente, un jugador del Basilea, y se fue a Barcelona y fundó el Fútbol Club de Barcelona. Exacto, todavía se hace el FCB, torneo como Joan FC Gamper. Basel. Y FC Bayern también, pero Bayern hicimos el estadio sin ser muy fan del club, digamos. Aún así, no es solo para el Bayern, porque es también para el otro equipo de Múnich y también para la selección nacional. Aquí está de blanco, es decir, que ese día estaba jugando la selección alemana, ¿no? Sí, cambia de color. Y claro que este estadio está solo en un paisaje digamos, desértico casi, ¿no? Entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. Y parece un dirigible allí, digamos, Sí, aparcado, se puede ver ¿no? como objeto desde lejos. Por eso nos pareció posible, interesante, utilizar un material tan efímero, se puede decir. Sí, efímero, sí, efímero, como mientras que en los otros estadios tienen un aspecto mucho más urbano, mucho más que tiene que ver con el contexto urbano. Para empezar, en Pekín, el Estadio Olímpico, sí. que hicisteis con Ai Weiwei, el artista, inspirados en estas cerámicas y madejas de cordón tradicionales. Bueno, aquí es, como he dicho, el contexto urbano es también un objeto, pero el objeto, después de los Juegos Olímpicos, un estadio olímpico es muy distinto de un estadio de fútbol. Porque no tiene sentido. Un estadio olímpico es algo estúpido. Porque hasta en China no hay Juegos Olímpicos todo el tiempo, ¿no? Y hay que, hasta juegos de atletismo, ¿se dice? Atletismo, sí. No se hacen con mucha frecuencia, y fútbol no funciona porque las arenas son mucho más abiertas, mientras que las arenas de fútbol es una lucha, es un contacto físico, y los estadios de fútbol tienen que ser cerrados, malos, ¿no? Contra un equipo. Sí. Es muy como un templo, como una arena en los tiempos de los romanos. Mientras que este tipo de estadio olímpico es una arena, forma parte de un campo abierto. Correr y hacer cosas así, no hay un enemigo, ¿no? Es estar juntos todos para ver los juegos. Y
Por eso fue muy importante que el estadio lo exprima así y que sea como atractivo como una escultura pública, como el Eiffel Tower en el caso de París, que sigue atrayendo a la gente después de la muestra internacional. Para la que se construyó. Y parece que funciona muy bien después de los Juegos, porque hubo planos para transformarlo en hotel y centro de congreso y cosas así, pero nunca se hizo nada porque funciona como un parque abierto y atrae a más de 10.000 personas cada día que pagan hasta para entrar al estadio y para utilizarlo como un fórum, ¿no? Y se ha convertido ya en un icono que hasta las líneas aéreas emplean. Entonces tiene un lado... Y ha salido los billetes, claro. Tiene un lado político, por ser una zona donde se reúne la gente y habla la gente. Este lado inspiró mucho la arquitectura. Entonces la arquitectura no viene como forma de la luna, ¿no? Pero tiene un lado muy conceptual. Y colaborasteis con un artista, además, que es también un crítico del régimen. Sí, fue muy divertido. Y hicimos un diseño para una torre que nunca se realizó hasta ahora. La verdad es que este estadio, tienes razón, que los estadios olímpicos, la presencia de las calles de atletismo separa mucho al público y a veces se adaptan bajando la pista, ¿verdad? Y añadiendo gradas, pero eso no ocurre en el estadio de Burdeos, que es desde el comienzo un estadio de fútbol. Sí, como he dicho, el contexto urbano es muy importante. Este estadio está en Burdeos y se puede ver que está en la zona de la feria. Burdeos es una ciudad muy, muy elegante, muy precisa, geométrica, elegante, ligera, y por eso un estadio como Pekín o hasta Múnich hubiera sido una tontería. Y preferimos que sea como un templo, algo inocente, algo ligero, algo casi inmaculado, muy distinto del proyecto del Chelsea. Sí, el Chelsea, que es el proyecto actual, es el contrario, es gótico casi, es como los barrios alrededor de ladrillo, y podría explicar el proyecto, cómo se explican las formas y cómo es como el estadio es lo único que pueda decir con los documentos que hay aquí en la pantalla. Es como una forma más grande que se cortó por erosión o por movimientos. Sí. Es como una forma más grande que como el Coloseo, que después del tiempo, de los años, perdió anillos o cosas así. No, y tiene es como un fragmento resultando de las condiciones del sitio. Del perímetro, etcétera, ¿no? Y tiene esa materialidad de estos grandes elementos de ladrillo, ¿no? Sí. Y hay arcos que casi paran, que no están terminados, pero que al mismo tiempo son espacios para el público, con varias proporciones, claro, y varios sitios. Para los fans, para los del otro equipo, como he dicho, es fútbol. Y en Inglaterra es muy agresivo. Tenemos que llegar al final, y tenemos que llegar al final con una serie de edificios donde vuelves a la casa elemental, esa casa arcaica casi, a veces apilada, como en el caso de Vitra, otras veces, lo veremos, esa primera propuesta para un museo americano que al final acabó siendo dos grandes galpones en el paisaje, y que si vemos la imagen siguiente se entenderá seguramente mejor, con la visión frontal, ¿no? En el que vuelves a utilizar estas cubiertas inclinadas para alojar los espacios del arte. Y aquí ha habido varios muy recientes que no me entretengo en mencionar, pero que sí que quiero que se vean imágenes en la pantalla. Este es del interior del museo, el proyecto de Colmar, donde de nuevo aparecen esta
esta cubierta inclinada casi gótica y, aunque por supuesto esto es solo la sala donde se exhibe la pieza fundamental de ese museo, de Grünewald. De Grünewald, sí, pero cuyos interiores son efectivamente la traslación de esa casa elemental que ha adquirido las dimensiones un poco pues, monumentales que convienen a un museo, ¿no? Y lo mismo en Vitra, ¿no? Donde has creado un museo de la silla que de nuevo se aloja debajo de dos grandes, de una gran cubierta a dos aguas, ¿no? ¿Qué hay en esta última trayectoria, en estos últimos proyectos que te hacen regresar a ellos? Y no veamos todavía lo de Mies, que con eso tenemos que acabar. Quiero que tengamos un momento en la imagen el interior de Vitra para que comentes de qué manera regresas a esas imágenes. De este techo, Sí, de la forma arcaica. Que en el fondo es un templo, es un templo. Bueno, no es con más frecuencia porque hay muchos otros proyectos que no tienen este techo, por eso es una forma que reaparece en nuestra obra por ser tan interesante en ciertos casos. Es todo lo que pueda decir en este momento. Hay que explicarlo cada vez por qué en este caso pensamos que era la solución correcta. Aquí la verdad es que al lado hay la primera obra que jamás realizó Zaha Hadid, y este edificio muy sencillo ayuda mucho al edificio de Zaha. Es como una... Por contraste, ¿no? Un contraste, como una escena, es lo que una pausa de silencio. Tiene de verdad algo muy de Quirico, muy raciano este edificio. Hasta que trabajamos mucho más los materiales, la superficie del ladrillo tiene como una piel muy sensual, mientras que esto no le interesaba a Rossi, ¿no? Claro. Pero se ve un poco a la derecha el edificio de Zaha y la sencillez, ¿no? De la césped, del muro de ladrillo, es como expone, ¿no? Sí. El edificio y lo que hay alrededor. Y que quisimos mucho utilizar esta casa también para no añadir otro proyecto tan icónico a este sitio. Y yo pienso que Rolf Fehlbaum, el dueño estupendo del campus de Vitra, yo pienso también que hace unos años, cuando empezamos esta obra, estaba un poquito cansado, ¿no? De ver gestos. De gestos, ¿no? No, pero este es como un retorno también a vuestros orígenes, a esa geometría elemental y al mismo tiempo metafísica y surreal de Aldo Rossi, y luego la materialidad de Beuys, ¿no? El contacto con la naturaleza, ¿no? Sí. Y por eso yo quería llevarte, y con esto ya acabar, porque nos estamos extendiendo en mucho del tiempo que nos habían asignado, con tu último libro, en que entras en diálogo con las transparencias y las transparencias de Mies, y tu último proyecto, que vas a presentar, por cierto, mañana en Berlín una vez más, y que se basa al final, un proyecto en el centro mítico de Berlín, entre la Galería Nacional de Mies y la Philharmonie de Scharun, y que al final lo has decidido conformar como un gran galpón, un gran almacén para el Museo del siglo XXI. Bueno, no es un gesto contra Mies o cualquier otro arquitecto. El libro es un azar, más que... Pero la verdad es que yo pienso que... No lo digo, no es estúpido. Es muy complicado añadir un edificio aquí entre el edificio de Mies y de Scharun. Ya lo explicaba muchas veces, por qué los dos edificios son tan radicales. Lo de Mies siendo tan sencillo y una abstracción radical. Y esto me interesó en el pequeño libro. He visitado la Farnsworth House
Y al describirlo, al ver la casa, de hecho, he descubierto lados muy débiles de su arquitectura, de su lucha para hacer hasta más abstracción, introducir hasta más abstracción su en su obra. Y he descubierto también el libro, no habla tanto de Mies, pero sobre todo de la línea de la arquitectura y la línea de los artistas en el siglo XX, utilizando transparencia. Y he descubierto cuanto más los artistas eran progresivos, interesantes intelectualmente, mucho más que ningún arquitecto. Mucho más que Le Corbusier, Mies, son intelectualmente nada comparándolos con los mejores artistas, incluyendo a los más grandes. Y sobre todo Mies, que hizo arquitecturas estupendas, ¿no? Pero el camino de la abstracción es mucho menos radical que, digamos, el camino de Ad Reinhardt. O no hablar, ni hablar de la raffinesse de Marcel Duchamp, o de la maîtrise de pintor de Picasso, que es el más grande del siglo XX. Y si comparas lo que hizo Picasso con lo que hizo Le Corbusier cuando utilizó estúpidamente sus mañanas para pintar cuadros, hubo 100 o 200 o 1000 artistas mejores en su época, pero muy pocos arquitectos que lograron su nivel. Es esto también quizás porque siempre me inspiró más el mundo del arte, porque sencillamente hubo más pensamiento radical en el mundo del arte que en el mundo de la arquitectura. Yo pienso que hoy está cambiando, porque el mundo del arte se volvió tan comercial y es como vacío, ha perdido este lado de radicalismo, de engagement intelectual, es sencillamente dinero y sensación. Damien Hirst, Jeff Koons y todos estos. Pero es otro tema, sería otra discusión. Sería otra conversación aquí. Lucía Franco te ha presentado como un arquitecto que se ha inspirado y que se ha nutrido del arte, y efectivamente nos lo confirmas con tu último libro y con tu declaración hoy de respeto por esos artistas que supieron ser más inteligentes que los arquitectos. Muchas gracias. Ya. Bueno, más inteligentes y más obsesionados de utilizar el modernismo para encontrar un nuevo camino. Y los arquitectos que lo hicieron, como Mies, en el libro que hice, no funciona. Esta abstracción no funciona con la arquitectura. Hay que encontrar otros caminos radicales. La abstracción, comparándolo con la abstracción en el arte, y es lo que hizo Mies, se puede comparar con Barnett Newman, por ejemplo. No se puede vivir, ¿no? Y eso lo quiero describir en el pequeño libro. No es una crítica contra Mies, es más encontrar un camino para entender mejor por qué la arquitectura nunca logró este momento radical que tan me fascinó siempre en el mundo del arte. No, y también una declaración de un vínculo intelectual y emocional con el arte contemporáneo, sí, de tu arquitectura y de tu persona. Jack, muchísimas gracias, ha sido un placer, un privilegio. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Buenas noches.